Hola, muy buenas noches amigos terroríficos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a un relato más de Más Terror MX. Hoy vamos a platicar la historia de Jared. Jared es un chico normal que regresa de su casa y se encuentra con algo que tal vez no debió haber visto. Su deseo de ayudar lo va a llevar a vivir cosas que, créanme, realmente no le desearía a nadie. Espero que estén listos para escucharlo. Y antes de comenzar, ¿por qué no le dan clic al like? Y si aún no están suscritos, suscríbanse. Ahora sí, empecemos con el relato. Mejor con los audífonos puestos. Llevo años conduciendo por las mismas carreteras secundarias de vuelta a casa, pero nunca volveré a tomarlas. No puedo, no después de lo que vi la semana pasada. Era tarde, quizá las 11:30 de la noche. Acababa de reunirme con un cliente que no paraba de criticar el rediseño de su sitio web. Era más fácil tomar las carreteras secundarias que la autopista a esas horas, sin semáforos, sin tráfico, solo yo, el zumbido de mi coche y un tramo de asfalto vacío. Normalmente es tranquilo, pero aquella noche no lo era. Más o menos a mitad de camino vi unas luces de emergencia que parpadeaban justo al pasar una curva. Lo primero que pensé fue que alguien tenía problemas con el coche. Reduje la velocidad por costumbre, pensando que al menos preguntaría si necesitaban ayuda. Pero entonces lo vi. Había un hombre agachado a un lado de la carretera. Al principio no supe qué hacía. Parecía que estaba rebuscando algo. Quizá era un animal atropellado, un ciervo o un coyote. Me acerqué más y los faros le dieron de lleno. Fue entonces cuando lo vi. No era un animal, era una persona. Estaba encorvado sobre el cuerpo, con las manos clavadas en el pecho. Tenía la cara cubierta de sangre que le goteaba por la barbilla y se lo estaba comiendo, arrancando trozos de carne con los dientes. Frené en seco y el chirrido debió de sobresaltarle porque levantó la vista. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos fijamente. Nunca olvidaré su cara, los ojos anchos y vacíos, la sangre untada en sus mejillas como pintura de guerra, y entonces sonrió. Una sonrisa lenta y deliberada que me revolvió el estómago. Tenía los dientes manchados de rojo. No sé en qué estaba pensando, pero me quedé paralizado. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba viendo. Entonces se levantó y, lo juro por Dios, empezó a caminar hacia mi coche. No caminando, corriendo. Vino hacia mí tan deprisa que casi no reaccioné a tiempo. Pisé a fondo el acelerador y el coche dio una sacudida hacia adelante. Por el retrovisor le vi correr tras de mí, con una sonrisa cada vez más amplia. Sus piernas se movían con una precisión mecánica inhumana. Me persiguió unos 30 metros antes de detenerse, inmóvil en medio de la carretera. Yo no me detuve, ni siquiera respiré hasta que llegué a casa. Estacioné en la entrada de mi casa y me quedé sentado durante un minuto, temblando. Me dije a mí mismo que solo era un loco drogado. Eso es lo que la gente se dice a sí misma, ¿no? Es más fácil que pensar en otra alternativa. Mi casa no es gran cosa, solo una pequeña casa de una planta con un patio decente. Normalmente me siento seguro, pero aquella noche cada sombra se parecía a él. Cerré las puertas y las ventanas, lo comprobé 2 veces y me senté en el sofá de espaldas a la pared. Ni siquiera tengo una pistola. Lo mejor que pude hacer fue tomar el bate de béisbol del armario. No pude dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar. Crujidos en las tablas del suelo, el viento rozando el revestimiento. Cuando la luz del sensor de movimiento del garage se encendió hacia las 2 de la madrugada, prácticamente se me paró el corazón. Miré a través de las persianas, pero no había nada. Solo el patio vacío.
Quizá fuera un mapache. No lo sé. Tal vez. Por la mañana, casi me había convencido de que lo había imaginado todo. Quizá no era tan malo como pensaba. Quizá el tipo no era más que un bicho raro que se metía conmigo. Pero entonces vi las huellas. Huellas embarradas y descalzas que subían por el camino de entrada. Se detuvieron justo en la puerta de mi casa. No me lo había imaginado. Alguien no. Él había estado ahí. Después de aquella noche, mi casa ya no parecía mi hogar. Me sentía como si no estuviera solo. Me dije a mí mismo que solo estaba paranoico. Incluso intenté racionalizar lo de las huellas. Tal vez fuera algún adolescente gastándome una broma, pero no funcionó. En el fondo, sabía que era él. La segunda noche, hacia medianoche, volvió a encenderse la luz de movimiento. No me acerqué enseguida a la ventana. Me quedé sentado en el sofá, agarrando el bate, intentando convencerme de que no mirara. Pero la curiosidad pudo más. Aparté la cortina lo suficiente para asomarme. Al principio no había nada, solo la entrada de mi casa, vacía y quieta. Entonces me fijé en algo que había junto al porche. Un pequeño montón de piedras bien apiladas. Eso no estaba ahí antes. Fue entonces cuando zumbó mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. No había palabras, solo una foto. Era de mi casa, tomada desde el borde de mi jardín. En ella podía verme a mí mismo a través de la ventana, asomado. Sentí que se me caía el estómago. Aquella noche no dormí. A la mañana siguiente llamé a la policía. El agente que vino fue educado pero escéptico. Le enseñé la foto, las huellas y las rocas. Lo anotó todo, pero no pareció demasiado preocupado. Probablemente sea una broma. Unos niños haciéndose los graciosos, me dijo. Quería creerle, pero no podía. Se lo enviaré a nuestro equipo técnico, añadió mostrando la foto que le había dado. También comprobaremos el número y veremos a quién pertenece. Pronto tendrá noticias nuestras. Aquella tarde fui a una ferretería y compré cámaras de seguridad, cerraduras adicionales y bastantes focos. Cuando terminé de instalarlo todo, ya se había puesto el sol. Me sentía un poco más seguro, pero la verdad no mucho. El equipo de vigilancia me daba una sensación de control, como si tal vez, si lo veía venir, tuviera la oportunidad de hacer algo. Pero aquella noche, las cámaras resultaron inútiles. Hacia la 1 de la madrugada, oí el leve golpeteo de la ventana del salón. Aunque me aterrorizaba ver la causa, me obligué a comprobar la señal de la cámara. Estática. Todos los canales mostraban estática. El golpeteo se hizo más fuerte, más insistente. Bate en mano, me acerqué sigilosamente a la ventana y me asomé. Nada. Solo el patio vacío otra vez. Volví al sofá e intenté calmarme, pero los golpecitos no cesaron. En lugar de eso, se trasladó primero a la ventana del salón, luego a la cocina y al dormitorio. Rodeó la casa como un depredador al acecho de su presa. Por la mañana dejó de hacerlo. Cuando miré fuera, encontré más huellas, que llegaban a todas las ventanas del primer piso de mi casa. Llamé a mi mejor amigo, Eric, y le rogué que viniera. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me convenciera de que no me estaba volviendo loco. Eric se presentó aquella tarde, poco convencido pero dispuesto a ayudar. Mira, amigo, probablemente se trate de algún enfermo mental que intenta asustarte, pero me quedaré unas noches si te hace sentir mejor. La unión hace la fuerza, ¿no? Aquella noche nos quedamos hasta tarde, bebiendo y tratando de aligerar el ambiente. Durante un rato funcionó. Casi volví a sentirme normal. Pero con el paso de las horas, el humor de Eric cambió. El alcohol y las largas horas de trabajo bastaron para embotar su cautela. Relájate, Jared, dijo riéndose de mis advertencias.
Te comportas como si ese tipo fuera el Coco o algo así. Cuando su teléfono zumbó un momento después, lo tomó y se levantó. Me lo llevo afuera. Aquí hay mucho ruido. ¿Estás de broma? Espeté alarmado. Sonrió y sacó una pequeña navaja de bolsillo, abriéndola de un tirón. No me pasará nada. Deja que intente algo. Esto se encargará. Intenté protestar, pero me hizo un gesto para que me callara. Tranquilízate, amigo. Vuelvo en 5 minutos. Le vi salir y cerrar la puerta tras de sí. Al principio todo parecía ir bien. Podía oír su voz apagada mientras paseaba por el camino de entrada. Pero entonces oí un grito corto y desgarrador. ¡Eric! Grité. Tomé el bate y corrí hacia la puerta. La entrada estaba vacía. El teléfono de Eric estaba boca abajo sobre el cemento, con la pantalla rota. Un rastro oscuro y brillante de sangre iba desde donde había caído el teléfono hasta el borde del bosque. Se me revolvió el estómago. Por un momento no pude moverme. ¡Eric! Le volví a llamar con la voz entrecortada. Silencio. Entré a trompicones y cerré la puerta tras de mí. Me temblaban las manos al marcar el 911. Esta vez la policía llegó rápidamente. Tal vez fuera el pánico en mi voz o tal vez la sangre. Peinaron la zona con linternas y perros, pero tras horas de búsqueda no encontraron nada. Ningún cadáver, ni rastro de Eric. ¿Estás seguro de que tu amigo no se ha ido por ahí y se ha hecho daño?, me preguntó un agente. No, dije con firmeza. ¿Cuánto dijiste que habían bebido esta noche?, respondió el policía. Sé lo que parece, pero conozco a Eric. No dejaría el teléfono. Y hay tanta sangre. No creerás de verdad que se lo ha hecho él mismo, ¿verdad? Por favor, tienen que ayudarlo. Seguiremos buscando. Avísanos si recuerdas algo más. Quería creerles, pero su tono dejaba claro que no esperaban encontrarlo. Al día siguiente me llamó la hermana de Eric. Debía de haberse enterado de la noticia. ¿Qué ha pasado?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde está Eric? No supe qué decir. No lo sé. Salió fuera y entonces gritó. Llamé a la policía, pero... ¿Pero qué? Pero no lo encontraron. Admití con la culpa anudándose en mi pecho. Sus sollozos fueron la única respuesta antes de que la línea se cortara. Aquella noche las cámaras volvieron a quedarse estáticas. Me quedé mirando las pantallas parpadeantes, con el miedo subiendo por mi columna vertebral cuando cada imagen se cortaba en un muro de distorsión. Agarré con fuerza el bate y me obligué a acercarme a la ventana de la cocina, vacilando a cada paso. Me detuve justo al lado de la ventana, con el pulso latiéndome en los oídos. Lentamente alargué la mano y la descorrí, abriéndola lo justo para que entrara el aire frío de la noche. Por un momento, solo hubo silencio. Y entonces, lo oí. La voz era débil pero inconfundible, flotando entre los árboles, burlándose de mí. Me recorrió un escalofrío por la espalda y me erizó la piel. Volvió a decir el mismo susurro grave e inquietante, alargando cada una de las sílabas. La rabia se apoderó del miedo que me atenazaba. Me asomé a la ventana, agarrando el marco con una mano y el bate con la otra. ¿Me oyes, monstruo enfermo?, grité con la voz entrecortada. No te tengo miedo. ¿Crees que puedes seguir así? Me las pagarás. Vas a... Un movimiento me llamó la atención en la linde del bosque. Mis palabras vacilaron cuando apareció a mi vista. La pálida luz de la luna le iluminaba, resaltando la sonrisa enfermiza que se extendía por su rostro. Estaba de pie, sosteniendo algo en cada mano. En la derecha, la navaja de Eric brillaba amenazadoramente. En la izquierda, tenía una mano cortada. La mano cortada de Eric.
La levantó lentamente, burlón, y me hizo un gesto grotesco con la mano. Luego, clavando sus ojos vacíos en los míos, se lo llevó a la boca. Ahogué el vómito. El sonido de sus dientes desgarrando la carne fue repugnante, húmedo y deliberado. Masticó despacio, saboreando cada bocado sin dejar de sonreír. Me alejé de la ventana a trompicones, ahogándome en bilis, y la cerré de golpe. Me temblaban las manos cuando busqué a tientas el teléfono y marqué el 911. «¡Está aquí!», solté cuando contestó el operador. «Está delante de mi casa. Tiene la mano de mi amigo y se la está comiendo». La voz del operador era tranquila pero urgente. «Señor, escúcheme. Vaya a un lugar seguro. Si es posible, quédese con un amigo. Los agentes están de camino». Asentí temblorosamente y tomé una bolsa de lona del armario. Mi mente se agitó mientras metía ropa, mi portátil y cualquier otra cosa que se me ocurriera. Llamé rápidamente a Jessica, una compañera de trabajo, y le rogué que me dejara quedarme en su casa. Aceptó sin hacer preguntas. Todo el tiempo, mis oídos estaban atentos a cualquier sonido, a cualquier señal de que el psicópata siguiera en mi propiedad, en el bosque o algo peor. Pero cuando volví a mirar cautelosamente por la ventana, había desaparecido y se había hundido en el bosque como una sombra. Cuando la policía llegó a mi casa, ya hacía tiempo que había desaparecido. Mis manos apretaron el volante mientras aceleraba por las calles oscuras, en dirección a casa de Jessica. Una hora más tarde, justo después de haber conseguido acomodarme un poco, zumbó mi teléfono. Era uno de los agentes que había registrado mi propiedad. «Jared», dijo con voz cautelosa pero amable. «Hemos completado el rastreo inicial de la zona. Tengo que decírtelo. Hemos encontrado algo». Agarré el teléfono con más fuerza, preparándome. «¿Qué es?», pregunté con voz apenas audible. Vaciló, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Hemos encontrado una mano», dijo con suavidad. «Coincide con la descripción que nos diste y parece ser de Eric. Lo siento mucho». La habitación giró un momento y tuve que sentarme. ¿Solo su mano?», conseguí decir con la garganta seca. «Por ahora sí. No hemos encontrado más restos, pero seguiremos buscando. Sé que es difícil, pero hacemos todo lo que podemos». Se me oprimió el pecho mientras intentaba procesar sus palabras. «¿Han rastreado el número?», pregunté temblorosa, necesitando algo, cualquier cosa que me distrajera de la horrible imagen que tenía en la mente. «Sí», dijo el agente con un tono comedido, pero con un rastro de inquietud. «El número pertenece a un hombre cuya desaparición se denunció hace unas semanas. Creemos que existe una conexión con tu caso y lo estamos investigando activamente. Te prometo que llegaremos al fondo del asunto». «Gracias», susurré, aunque las palabras me parecieron huecas. «Sé que esto es aterrador», añadió suavizando la voz, «pero estás haciendo lo correcto quedándote en un lugar seguro. Si recuerdas algo más o si ocurre algo, llámanos enseguida». Asentí, aunque él no podía verme a través del teléfono. «De acuerdo. Gracias». «Te mantendremos informado», dijo antes de colgar. Colgué el teléfono lentamente, con las manos temblorosas. Sus palabras habían sido amables, pero la realidad era brutal. Peor aún, no estaba cerca de comprender lo que estaba ocurriendo, ni de saber cómo detenerlo. Me quedé con Jessica una semana, intentando mantener la calma, pero cada noche era peor que la anterior. Dormir no era fácil, y cuando lo hacía me despertaba con sudores fríos, con la sonrisa ensangrentada de aquel hombre grabada a fuego en mi mente. Jessica no insistió en que le diera respuestas. Creo que se dio cuenta de que no estaba preparado para hablar, pero notaba que su inquietud iba en aumento. Cuando le dije que pensaba volver a casa, no ocultó su preocupación. «Jared,
¿Estás seguro de que es una buena idea?, preguntó con voz baja y cautelosa. La policía te dijo que te mantuvieras alejado. Quizá sea demasiado pronto. La policía aún no ha identificado a ningún sospechoso y Eric, bueno, sigue desaparecido. No puedo quedarme aquí para siempre, dije, aunque mi voz vaciló. Es mi casa. No puedo dejar que él, sea lo que sea, me la arrebate. Jessica se cruzó de brazos, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Y si volver solo empeora las cosas? ¿Y si te metes de lleno en otra pesadilla? Dudé, agarrando la correa de la mochila. No lo sé, Jess, pero no puedo seguir escondiéndome. Si no vuelvo ahora, probablemente nunca lo haga. Suspiró sacudiendo la cabeza. Lo entiendo, pero prométeme que me llamarás si pasa algo. No intentes arreglártelas tú solo. Lo prometo. Mentí. Cuando llegué a la entrada de mi casa a última hora de la mañana siguiente, todo parecía normal, tal como lo había dejado. Las cortinas estaban echadas, el césped estaba intacto y la casa permanecía ahí como siempre. Pero por dentro se sentía apagada. El aire era sofocante, como si la propia casa supiera lo que había ocurrido y se preparara para repetirlo. No iba a permitirlo, no sin luchar. Instalé cerraduras y cerrojos adicionales en las puertas, asegurándome de que aguantarían si alguien o algo intentaba forzarlas. Compré cámaras de seguridad de alta gama y las coloqué de modo que captaran todos los ángulos de la casa. Incluso sincronicé las imágenes con mi teléfono para poder controlarlas en tiempo real. Un nuevo foco proyectaba una luz intensa sobre todo el patio delantero por la noche, sin dejar sombras en las que nadie pudiera esconderse. Y también compré una pistola, junto con munición suficiente para asegurarme de que estaría preparado si llegaba el caso. Durante unos días sentí que había tomado el control. La casa seguía estando mal, pero hacía todo lo que podía para protegerme. La policía también prometió hacer patrullajes adicionales por el barrio y me dijeron que sería una prioridad si ocurría algo. No era mucho y, sinceramente, no creía que pudieran detenerlo, pero era un gesto amable y no podía hacer daño. Entonces, una mañana, todo se vino abajo. Me desperté y encontré algo en la puerta de mi casa. Al principio pensé que era basura, un hueso y algún tipo de carne, pero luego me acerqué y sentí el olor. El hueso era largo y blanco, manchado de sangre fresca. La carne estaba cruda y apestaba, y las moscas ya zumbaban a su alrededor. Retrocedí tambaleándome, con la bilis subiéndome por la garganta. Cuando llegó la policía, yo estaba en la cocina, temblando tanto que apenas podía sostener la taza de café en las manos. Hicieron fotos, embolsaron todo y prometieron investigarlo. Pero sus caras me dijeron todo lo que necesitaba saber. No tenían ni idea de qué hacer. Al día siguiente la cosa empeoró. Había manchas de sangre en las paredes y en la puerta principal, como si alguien hubiera arrastrado las manos por la superficie. Al día siguiente había más huesos, esta vez dispuestos en espiral en el porche. Dejé de llamar a la policía. ¿Qué sentido tenía? No podían detenerlo. Nadie podía. Fue entonces cuando empecé a desmoronarme. La comida ya no me interesaba. Vivía a base de café y sobras, sin apenas probar bocado. Dormir no era una opción. Cada crujido, cada cambio en las sombras me hacía entrar en pánico. Dejé de ir a trabajar. Dejé de contestar el teléfono. Amigos y familiares intentaron ponerse en contacto conmigo. Dejaron mensajes de voz que se acumulaban sin ser escuchados. La voz de Jessica era cada vez más preocupante, pero no me atrevía a contestar. ¿Cómo iba a explicarle todo esto? No iba a involucrarla más. Era mi pesadilla. Me pasaba las noches a oscuras, pistola en mano, mirando las cámaras, esperando a que volviera la estática. En el fondo, sabía que solo era cuestión de tiempo. Era poco después de medianoche cuando lo oí.
Al principio, el sonido era débil, solo un susurro arrastrado por el viento. Pero ahora que se hacía más fuerte, se me heló la sangre. Era una voz, un tono familiar y cantarín que venía de algún lugar más allá de la casa. Jared. Apreté con fuerza el arma. El frío acero resbalaba contra mis palmas sudorosas. Lentamente me dirigí a la ventana del dormitorio del segundo piso, donde el sonido parecía estar más cerca. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar el aire fresco de la noche. Jared. Volvió a llamar la voz. Tomé una linterna de la mesilla y la encendí en el patio. Al principio, solo vi la hierba iluminada, quieta y vacía. Pero entonces, apareció él. El haz de la linterna captó primero su rostro, sonriente y ensangrentado, con los dientes brillando como fragmentos de cristal. Se detuvo en el linde del bosque, arrastrando algo pesado detrás de sí. Se me revolvió el estómago cuando me di cuenta de lo que era. Un cadáver. Cojo, pálido e inconfundiblemente humano. Me miró fijamente. Sus ojos se encontraron con los míos, como si me desafiara a apartar la mirada. Luego, con una despreocupación enfermiza, se agachó y levantó la pierna del cadáver. Sus manos se movieron metódicamente, cortando la carne con un cuchillo que yo no le había visto desenvainar. Observé, helado de horror, cómo cortaba un trozo de la pierna y se lo llevaba a la boca. Mi linterna tembló mientras soltaba un grito. ¿Qué demonios quieres de mí?, grité con la voz entrecortada. El hombre ladeó la cabeza, aún masticando, como si estuviera considerando mi pregunta. Luego tragó saliva. Su sonrisa se ensanchó aún más y por primera vez habló. Quiero saber a qué sabes. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Antes de que pudiera reaccionar, soltó inesperadamente el cuerpo y se lanzó hacia adelante, sprintando hacia la casa. No, correr no era la palabra adecuada. Corría a 4 patas, con movimientos espasmódicos y antinaturales como un animal rabioso. Tropecé hacia atrás. Una fracción de segundo después, con un ruido ensordecedor, se estampó contra la puerta principal justo debajo de mí. Toda la casa tembló y las cerraduras se tensaron bajo el impacto. Apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo antes de que cambiara de táctica. Antes de que me diera tiempo de reaccionar, el ruido de cristales rompiéndose sonó en el piso de abajo. Se me revolvió el estómago. Había entrado por la ventana del salón. Corrí hacia la puerta del dormitorio, con la pistola fuertemente agarrada entre las manos. El sonido de sus pasos subiendo las escaleras era como un trueno, cada paso más rápido y pesado que el anterior. Cuando irrumpió por la puerta, no pensé, simplemente disparé. El arma rugió en mis manos y el hombre se tambaleó hacia atrás, con una mancha roja extendiéndose por su pecho. Pero en lugar de caer, soltó un gruñido gutural y siguió avanzando. Y volví a disparar, y otra vez, y otra vez. Cada disparo parecía ralentizarlo, pero solo por un momento. Era implacable, encogiéndose de hombros ante heridas que habrían hecho caer a cualquier otro. La sangre emanaba de su cuerpo, pero no parecía importarle. Se abalanzó sobre mí y me agarró del brazo con una fuerza férrea. Forcejeé y le disparé otro tiro en el hombro, pero no se inmutó. Adelantó la cabeza y antes de que pudiera defenderme, hundió sus dientes en la carne de mi hombro. Grité cuando me arrancó un trozo. La sangre empapó mi camisa mientras masticaba, con una sonrisa nauseabunda dibujándose en su rostro. La adrenalina se apoderó de mí, adormeciendo el dolor cegador. Le clavé la rodilla en el estómago y volví a disparar. Esta vez en la cabeza. Esta vez, la bala le hizo caer al suelo y su cuerpo sufrió un espasmo. Pero todavía no estaba muerto. Podía ver cómo le temblaban las manos, cómo su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales y entrecortadas. No esperé a que se recuperara. Lo agarré por las piernas, ignorando la sangre resbaladiza y pegajosa que me cubría las manos, y lo arrastré escaleras abajo. Gimió débilmente, pero no se resistió.
La puerta del sótano se alzaba ante mí. La abrí de golpe y lo lancé escaleras abajo, con su cuerpo golpeando un peldaño tras otro hasta que, finalmente, se golpeó contra el hormigón. Cerré la puerta de golpe, eché el pestillo y empujé una pesada cómoda delante de ella. Por un momento se hizo el silencio, pero duró poco. Un instante después, la tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de unos puños que golpeaban violentamente la puerta. La madera gemía bajo la presión, astillándose con cada golpe. No aguantaría mucho tiempo. Miré desesperadamente a mi alrededor en busca de una salida. Mis ojos se posaron en el generador que había comprado hacía poco, que estaba en un rincón de la cocina. Me preocupaba que se fuera la luz y dejara inútiles las cámaras y los focos. Funcionaba con gasolina y el bidón estaba al lado, casi lleno. Tomé el recipiente, desenrosqué el tapón y vertí un chorro espeso de gasolina por debajo de la puerta del sótano. Los golpes se hicieron más fuertes y la puerta empezó a resquebrajarse cuando encendí un cerillo y lo dejé caer en el charco. Fuera quien fuera, algo iba muy mal. Y si los disparos en la cabeza no bastaban para derribarlo, solo era cuestión de tiempo que me alcanzara si no hacía algo drástico. Así que eso fue exactamente lo que hice. Incluso mientras encendía la cerilla, era consciente del costo, pero no me importó. Las llamas cobraron vida, trepando por la puerta y lamiendo las paredes. Los golpes cesaron y fueron sustituidos por un chillido desgarrador. Un sonido tan crudo y primitivo que me revolvió el estómago. Era furia, desenfrenada y salvaje, que resonaba en el sótano. No esperé a ver qué ocurría a continuación. Tomé las llaves y corrí hacia mi vehículo, mientras el fuego se propagaba detrás de mí. Cuando llegué a la calle, la casa ya estaba prácticamente consumida. Pero incluso, mientras estaba ahí sentado, jadeando en el asiento delantero de mi coche, el sonido de aquel chillido resonó en mis oídos. No dejé de conducir hasta que salió el sol. Me palpitaba el hombro donde me había mordido. La herida estaba vendada torpemente con una tira de mi camisa. La sangre me había empapado hacía horas y el dolor era insoportable. Pero no me atreví a ir al hospital, por miedo a tener que explicar lo que había pasado. Acabé en un motel a las afueras de la siguiente ciudad, lo bastante lejos como para que esperara que lo que fuera aquella cosa no pudiera seguirme. La habitación era barata y mugrienta, pero no me importó. Cerré la puerta, empujé la cómoda delante de ella y me desplomé sobre la cama. Dormía a trompicones y cada ruido me devolvía a la superficie. Los días siguientes transcurrieron borrosos. Sabía que no podía volver atrás, pero tampoco sabía cómo avanzar. Era casi seguro que la casa había desaparecido, probablemente reducida a un montón de cenizas y escombros. No me quedé para hablar con los bomberos o la policía. No podía arriesgarme. ¿Qué iba a decir? ¿Que algún tipo de monstruo intentó comerme y que incendié mi propia casa para detenerlo? Me encerrarían antes de creerme. Acabé mudándome a una nueva ciudad, a horas de distancia. No era gran cosa, solo un apartamento estudio con una puerta atornillada. Me dije que era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruirme. Pero por mucho que lo intentara, no podía quitarme la sensación de que aquello no había terminado. Todas las noches comprobaba 3 veces la cerradura y miraba las sombras de las esquinas, esperando que se movieran. Me había vuelto paranoico e inquieto. Cada pequeña perturbación me ponía de los nervios. Mis sueños eran peores. El rostro del intruso me perseguía. Su sonrisa se ensanchaba cada vez más hasta partirme la cara en 2. Sus dientes brillaban enrojecidos mientras se inclinaban hacia mí, susurrando mi nombre. Me despertaba empapado en sudor, aferrando el cuchillo que guardaba bajo la almohada. Pensé que tal vez los recuerdos se desvanecerían con el tiempo. Y durante un tiempo pareció que así sería. La ciudad parecía más agradable y más segura, y al poco tiempo, los sucesos que me atormentaban parecían más un mal sueño que algo que hubiera vivido realmente. Pero las pesadillas tienen una forma de colarse en el mundo real cuando menos te lo esperas. Sucedió un miércoles por la noche. Llegué a casa del trabajo, cansado y hambriento.
dispuesto a desplomarme en el sofá con una cena barata de microondas. Pero en cuanto llegué a la puerta de mi apartamento, se me revolvió el estómago. Estaba manchado de sangre, fresca y de un rojo vivo, bajando hacia el suelo. Me quedé paralizado. Lentamente retrocedí y llamé a la puerta del casero. Al principio parecía enfadado, pero cambió de actitud en cuanto le señalé la sangre. «Dios mío, espera», dijo tomando las llaves de la oficina de seguridad. «Vamos a comprobar las cámaras». Encontramos las imágenes rápidamente. Era tarde la noche anterior, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando se captó por primera vez movimiento en la grabación. En la pantalla, una figura permanecía inmóvil en el pasillo, frente a mi puerta, con algo oscuro untado en la cara. Sangre, mucha sangre. Incluso en la granulada imagen en blanco y negro reconocí su silueta, sus anchos hombros y su pelo despeinado. Se me heló la sangre cuando la figura se movió, pasando las manos por mi puerta, manchándola de sangre. Luego, lentamente, se volvió hacia la cámara. Su rostro estaba parcialmente oculto, pero su sonrisa era inconfundible. Y cuando se acercó más, llenando el encuadre, sacó la lengua lamiéndose los labios. Mientras observaba horrorizado, pronunció una sola palabra. Hasta aquí la historia del día de hoy, amigos. Espero que la hayan disfrutado y que les haya llenado de terror. Cuéntenme ustedes, ¿creen que alguna entidad sobrenatural se esté dedicando a comer carne humana? ¿Qué pudo haber sido? ¿Ustedes qué harían si estuvieran en el lugar de Jared? Háganoslo saber poniendo sus comentarios. Y si piensan que este relato puede gustarle a alguien que ustedes conozcan, compártanlo. Den like. Con eso nos están ayudando muchísimo. Bueno, eso es todo por esta noche. Espero que sueñen con los angelitos caídos. ¿O acaso tienen miedo?